Buenos días para todos. Bienvenidos a el simposio de epidemiología de la infección por VIH en el contexto del cuarto Congreso Colombiano de Virología Clínica ASINVIR 2020. Muchas gracias a todos por acompañarse, por conectarse a esta actividad. Les presento al doctor Janier Segura, quien es médico especialista en medicina interna y en infectología, quien trabaja en la clínica Imbanaco en la ciudad de Cali. Y mi nombre es Jairo Enrique Pérez Franco, yo soy también especialista en medicina interna y en infectología. Actualmente soy el presidente del capítulo central de la CIN y trabajo en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Entonces, pues muchas gracias a los participantes, a los expositores de este simposio. Y adelante, doctor Yanni. Muchas gracias, doctor Jairo. Para mí es un placer presidir este evento y sin más preámbulos me gustaría presentarles a una persona que no necesita presentación, el doctor Carlos Beltrán, una hoja de vida bastante extensa, difícil de poder comprimirla. El doctor Beltrán actualmente es presidente de la Corporación de SIDA en Chile. Tuvo formación en microbiología en la Universidad de Chile en 1991 y en la Universidad de Howard, Washington, en 1994. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile y jefe del programa de posgrado en infectología en la Universidad de Santiago. Jefe del Departamento de Infectología, Hospital Barros Luco, presidente de la Corporación SIDA Chile y coordinador del Taller Latinoamericano de VIH, presidente del Comité de VIH-Sida de la Asociación Panamericana de Infectología y asesor del Ministerio de Salud de VIH en su país. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Tenga usted el gusto de esbozarnos con sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Segura, doctor Pérez. Un gran saludo a todos los amigos colombianos, aunque sea por vía virtual. Me habría encantado compartir presencialmente este congreso, pero ya vendrán tiempos mejores. La pregunta que me hace Asimbir de a dónde va el VIH en Latinoamérica, vamos a tratar de contestarla comenzando con dónde estaba el VIH hasta antes de la pandemia COVID. Estos son las estimaciones que entregó este año ONU-SIDA, correspondientes al año 2019, en que dice en términos generales que hay 38 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, 1,7 millones de nuevos infectados en el año 2019 y 690.000 muertes en el año 2019, lo que significa que el número de nuevas infecciones ya a un año de las metas 90-90-90 está muy lejos de las 500.000 que son la meta y hay un exceso de 1.200.000 nuevas infecciones. Estamos a menos de un tercio, o sea, a 3 veces más alto que lo que debiéramos estar para pretender alcanzar esas metas. Pero la buena noticia es que a nivel mundial, entre el año 2010 y el 2019, hubo una reducción de un 23% en las nuevas infecciones, que si bien no es suficiente para alcanzar la meta 2020, significa un impacto importante en términos de salud pública. Si comparamos estos datos, y ya vamos a entrar directamente a Latinoamérica, con los del año anterior, los del 2019, vean que a nivel mundial hay muy poquitos cambios, de una estimación de 37,9 millones de personas infectadas en 2019 se pasa a 38 millones, el número de nuevas infecciones se mantiene estable en 1,7 millones y las muertes bajan de 770.000 a 690.000. Pero los datos para Latinoamérica muestran que hay 2,1 millones de personas viviendo con VIH, 120.000 nuevos infectados, y 37.000 muertos. Y si eso lo comparamos con los datos del 2019, vamos a ver que esta estabilidad a nivel mundial no se observa en Latinoamérica, porque pasamos de 1,9 millones de personas viviendo con VIH estimadas a 2,1 millones, de 100.000 nuevas infecciones en el 2019 a 120.000, e incluso subió el número de muertes de 35.000 a 37.000. Por lo tanto,
ya aquí tenemos claramente una señal de alerta de que Latinoamérica no está bien encaminada hasta el año 2019 en lo que es el control de la epidemia VIH. Y si vemos este análisis comparativo en Latinoamérica de las nuevas infecciones entre el 2010 y el 2019, fíjense ustedes que hay un aumento de las nuevas infecciones de un 21%, y esto es muy relevante, 31% en hombres y no así en mujeres que no tienen este aumento de nuevas infecciones. Esto nos compara muy mal con nosotros mismos al año anterior, en que entre el 2010 y el 2018 había un aumento de un 7%, ahora es de un 21%, y nos compara muy mal a nivel mundial, en que hay una reducción para este mismo periodo, 2010-2019, de un 23%, y Latinoamérica tiene un aumento de un 21%. Incluso si analizamos a nivel de muertes, en que a nivel mundial entre el 2010 y el 2019 hay una reducción de un 39%, en Latinoamérica, si bien hay una reducción entre el 2010 y el 2019, esta es solo de un 8%. Por lo tanto, hay claramente un exceso de nuevas infecciones y de mortalidad reciente en Latinoamérica. Y si vamos, de esto se va a hablar mucho seguramente durante la reunión, así que lo vamos a mencionar muy brevemente. Si vemos cómo vamos en Latinoamérica, según las estimaciones de UNICEF, a las metas 2020, la verdad es que esta cifra final de un 53%, que debiera ser de un 73%, les recuerdo, también está muy lejos, e incluso es un poco más baja que la que estimaba en los años previos. Por lo tanto, hay por lo menos un 20% de delta con lo que son las metas ONU-SIDA 2020. Esto es lo que les mostraba. Aquí está el 90-90-90 de Latinoamérica, que nos da un 53% final, producto de un 77% de diagnóstico. Nosotros pensamos que esto es menos, incluso un 78% de vinculación, cerca del 80, los dos primeros 90, y cerca del 90, el tercer 90. Y si vemos nuestros países, Chile y Colombia, lamentablemente en Colombia no está la estimación del tercer 90, por lo que no podemos sacar un resultado final, pero llama la atención que para Colombia el primer 90, ONU-SIDA lo sitúa en un 60, vale decir una tremenda ventana en términos de diagnóstico, el segundo en un 75 y no contamos con el tercero. Y para Chile, la estimación ONU-SIDA, que les digo de inmediato que nosotros no estamos de acuerdo con estos números, pero nos da unos números bastante interesantes, porque da un 90, 75, 91, que daría para Chile un 62% final y nos pondría 10 puntos por sobre la media, casi 10 puntos por sobre la media de Latinoamérica, cosa que les insisto, pensamos que no es así, porque todas nuestras evaluaciones indican que este no es un 90% real en términos de diagnóstico, y en Chile existe muy alta proporción de personas no diagnosticadas. Pero yendo un poco más en profundidad en estos números globales, les quiero mostrar algunos datos que probablemente ustedes ya han visto, como este slide que es de uno de los de la información que presentamos como late breaker en el IAS del año pasado, el último IAS presencial, el que se hizo en México, y en que vemos con datos del taller latinoamericano que hay un cambio importante en la relación hombre-mujer, que en el año 2013, para una cantidad muy significativa de ingresos a los centros de atención que está supervisando el taller latinoamericano, era 3,6 hombres por cada mujer, y el 2017 subió a 5,1 hombres por cada mujer, vale decir, el porcentaje de mujeres en el total de ingresos bajó de un 21,7 a un 16,9, lo que significa que este aumento que estamos viendo en las infecciones en Latinoamérica está ocurriendo principalmente en hombres, lo que es compatible con el dato que les mostré, que mostraba que de ese 21% de aumento en las infecciones entre el 2010 y el 2019, en hombres era un 31% y en mujeres era un 0%. Y estos son también estimaciones de ONU-SIDA. Fíjense que a nivel mundial, los hombres que tienen sexo con hombres representan un 23% de las nuevas infecciones en 2019, en cambio en Latinoamérica representan un 44%, lo que no solo es mucho más alto que el promedio a nivel mundial, sino que incluso es más alto que para la misma Latinoamérica el año 2018, en que era un 40%.
O sea, está aumentando en hombres y está aumentando significativamente en hombres que tienen sexo con hombres en la región. Y esto es producto de que en Latinoamérica, en nuestra región, las prevalencias de infección por VIH en hombres que tienen sexo con hombres y en población transgénera son sumamente altas, incluso en hombres que tienen sexo con hombres. Estudios en algunos países han mostrado bastante más que este 12,6%, en Chile hasta un 21%. Bueno, y más allá de la concentración en hombres, lo que también mostramos en IAS el año pasado fue que este aumento, y miren cómo coincide con lo que recién ahora ONUCIDA está reportando, este aumento en hombres, fíjense que por edad, en mujeres no hay ninguna diferencia a lo largo de 5 años en la distribución de los ingresos. En cambio, en hombres, claramente esto se está concentrando en los jóvenes entre 15 y 29 años, adolescentes y adultos jóvenes, que pasaron de ser un 34% de los nuevos ingresos a ser casi el 50% de los nuevos ingresos. Entonces tenemos una epidemia que está aumentando en Latinoamérica, que está aumentando en hombres y que está aumentando en hombres jóvenes principalmente. En Chile, por ejemplo, las estimaciones de ONUCIDA en población de 15 a 24 años es de una incidencia de 0,31 por mil en este grupo etario para el año 2019, y en Colombia es un poco más baja, un 0,16 por mil de incidencia en personas entre 15 y 24. Pero estos son las cifras hasta el 2019, y la pregunta o el tema de la charla es ¿a dónde va el VIH en Latinoamérica? Y la verdad es que, claro, uno puede hacer algunas, o podía hacer algunas especulaciones antes de la pandemia y decir, sí, miren, no vamos a llegar al 90-90-90, por el contrario, el número de casos está aumentando, la epidemia se está hiperconcentrando en hombres jóvenes. Pero lo que no sabemos es cuál va a ser el impacto de la pandemia con COVID, pero tenemos algunos elementos que nos permiten especular con qué nos vamos a encontrar el 2021. Fíjense que estos son algunos datos que son preliminares, en ningún caso constituyen un estudio, pero corresponden a una encuesta efectuada a hombres que tienen sexo con hombres en Chile durante el confinamiento. Y en este grupo, un tercio refirió que, producto del confinamiento, había disminuido su actividad sexual. La mitad había mantenido la actividad sexual durante el confinamiento, e incluso cerca de un 10%, un poco más de un 10%, refirió que había aumentado su actividad sexual durante el confinamiento. Se han mantenido, esto es real, los encuentros casuales, Internet en esto es un gran colaborador, e incluso encuentros grupales durante el confinamiento. Y lo que es indiscutible es que el confinamiento ha provocado un aumento sustancial del consumo de alcohol y drogas ilícitas. Esto no solo en Chile, que son datos que les mostré, que les insisto que son preliminares, sino que también en Estados Unidos, por ejemplo, en encuestas realizadas a usuarios de PrEP. Un tercio reportó descontinuación de PrEP, pero fíjense que las razones eran, y son muy preocupantes, era una reducción, una disminución en la percepción de riesgo, y eso claramente significa un riesgo, y cuando se les preguntó por comportamiento sexual, efectivamente hubo entre un 10 y un 15% que aumentaron sus conductas de riesgo, las mantuvieron o las aumentaron, un poco menos que las cifras que yo les mostré, comparado con el periodo pre-SIPO, como le pusieron a los Shelter in Place Orders, vale decir al confinamiento. ¿Cuál puede ser el impacto de la pandemia en términos de la salud pública? Y es lo que vamos a desarrollar en estos últimos minutos para dejar tiempo para preguntas. Ya vimos que la sexualidad es un tema que se ha mantenido en un porcentaje de los pacientes y hay una disminución en algunas personas de la percepción de riesgo. En cuanto a las estrategias preventivas, uno de los impactos de la pandemia ha sido la baja sustancial de ingresos a PrEP y los abandonos de PrEP, vale decir, una medida preventiva con todas las dificultades que ha tenido en Latinoamérica para implementarse, y especialmente en algunos países. En los países que esto estaba comenzando a implementarse, ha significado un retroceso en la cobertura de PrEP. Y respecto de los 90, ¿qué puede significar esta pandemia?
claramente en el primer 90 una disminución del testeo y vinculación a los centros, y les voy a mostrar datos al respecto. Respecto del segundo 90, una disminución de los inicios de terapia y un aumento de los abandonos, vale decir, el inicio y retención en terapia antirretroviral de las personas diagnosticadas, ya van a estar disminuyendo, el inicio y retención en terapia también ha disminuido. Y el tercer 90, incluso, que es en el que, les recuerdo, Latinoamérica está mejor, también se puede ver afectada por limitaciones en el retiro de medicamentos e incluso en el monitoreo de cargas vitales. Y una de las situaciones que se pueden anticipar y que ya estamos viendo en nuestros centros es un aumento de ingresos de pacientes a hospitalización con infecciones oportunas. Esto es datos de Chile. En Chile la PrEP se implementó el año 2018, el año que efectivamente me tocó ser asesor del ministerio, y uno de los objetivos era poner durante el primer año 5.000 personas en PrEP. Esa meta no se cumplió, solo 254 personas accedieron a PrEP, y durante el confinamiento muchas de estas personas se perdieron y los ingresos a PrEP prácticamente se fueron nulos. Y esto también pasó en Estados Unidos. Estos son datos del AIDS 2020, recién presentados. Fíjense que los inicios de PrEP disminuyeron en un 72% en el periodo de mayor confinamiento en Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que siguen los problemas a nivel mundial y en Estados Unidos en particular. Bajaron las prescripciones y aumentaron sustancialmente los stockouts de PrEP, los pedidos sin refill, sin reabastecimiento de PrEP. Y hay una cosa bien interesante a raíz de lo que les quiero mostrar, porque les insistí que la preocupación en Latinoamérica son los hombres jóvenes. Fíjense que las mayores disrupciones en PrEP se dieron precisamente en los jóvenes y en las minorías étnicas, y también en el seguro público, más que en los privados. Misma situación que vivimos en Chile. ¿Qué ha pasado en Chile? Les voy a mostrar algunos datos que no están publicados, que fue un estudio colaborativo que efectuamos en 4 hospitales, la verdad en 7 hospitales chilenos, pero hay datos de 4 para este aspecto. ¿Qué pasó con el testeo y vinculación, con los ingresos a los centros en el primer semestre del 2020 respecto del primer semestre del 2019? Este es mi hospital, miren cómo bajó el ingreso de pacientes, y otros hospitales, tanto de Santiago como de regiones, en todos observamos una disminución del número de ingresos a atención ambulatoria. Misma situación que reportan en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el AIDS 2020, lo mismo que probablemente hicieron ustedes y que claramente hicimos acá en Chile. Fíjense que en enero, en este reporte tenían más de 1.250 personas en atención directa, y ninguna en telemedicina, y en abril tenían más de 1.000 personas en telemedicina y 24 personas en atención presencial. O sea, en todas partes se vivió esto de transformar la atención presencial en telemedicina. ¿Y qué significó eso? Una disminución masiva del testeo VIH y del testeo de las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, el impacto de la pandemia en términos de un menor testeo es indiscutible. ¿Y qué ha pasado por otro lado con los abandonos? Nuevamente les muestro estos datos recolectados en algunos hospitales chilenos, 2019 respecto de 2020, y vean que los abandonos de control y de terapia aumentaron sustancialmente en un 22% durante el periodo de confinamiento. Y el último dato que les quiero mostrar es el de los reingresos. Fíjense que nosotros en nuestro hospital vimos en marzo, cuando empezó la pandemia en Chile, las personas se asustaron y empezaron, y como dijeron que las personas que tenían VIH y no estaban en terapia tenían más riesgo, reingresaron muchos pacientes que estaban abandonados, lo que no se vio en otros hospitales, pero los reingresos también disminuyeron sustancialmente, y si hacemos un consolidado de los 4 centros, esto ocurrió en todos los centros y se está viendo una tendencia en el mes de julio a un aumento en los reingresos. El último punto que les quiero plantear es este de la presentación con enfermedad avanzada. Estos son datos nuevamente del taller. Ustedes ven que 1/3 de las personas que ingresan
que ingresaron a atención entre los años 2013 y 2017, lo hicieron con menos de 200 CD4, o sea, no es presentación tardía, les insisto, esto es presentación con enfermedad avanzada. Esto, la verdad es que no tuve que ir a ninguna foto de archivo, sino que esta semana dije, voy a poner un slide de infecciones oportunistas, y sencillamente hice la ronda en mi hospital, y estos son 2 pacientes que están hospitalizados actualmente en el hospital, y que son reingresos de personas que abandonaron terapia. Y ustedes pueden ver una lesión cerebral, estamos en este momento en el estudio citoxo o linfoma, tuberculosis biliar, hemos visto una cantidad de tuberculosis impresionante, por lo tanto, es muy probable que esto sea lo que nos espera el año 2021, bueno, poco queda del 2020, en los primeros meses del 2021, en que veamos mucho ingreso de pacientes de VIH grave. Ahora, lo último, los 3 últimos slides, estos son datos ya un poco más antiguos, del 2015, pero siempre es interesante volver a ellos. ¿De dónde se producen las nuevas infecciones? La verdad, estos son datos americanos, estimaciones americanas, y el 90% se produce de personas diagnosticadas. No diagnosticadas o diagnosticadas pero no retenidas, y la minoría se lo produce producto de fallas de terapia. Estos son los suprimidos, los no suprimidos o los que no están en terapia. Por lo tanto, la gente no diagnosticada y la gente no retenida son la gran fuente de infecciones. Y de hecho, los riesgos de transmisión se dan principalmente en las personas que no conocen su diagnóstico, sea infección crónica o infección aguda, son los que tienen más tasa de transmisión. Entonces, ¿qué podemos proyectar del impacto que puede tener el COVID en la pandemia VIH? Y esto fue creación mía, yo le puse la tormenta perfecta, veamos si están de acuerdo o no conmigo. ¿Cómo se produce la transmisión del VIH? Este es el primer factor, que haya un aumento de la carga viral comunitaria. Estos son estudios ya bastante antiguos, de hecho de aquí salió el U igual U, esto no sé si ustedes se acuerdan que en la medida que la carga viral comunitaria bajaba, los nuevos ingresos, los nuevos diagnósticos también bajaban. Bueno, es absolutamente predecible que la pandemia COVID va a significar un aumento de la carga viral comunitaria por personas con VIH con interrupciones de terapia y rebote virológico, personas con VIH con abandono de controles, personas con VIH no diagnosticadas y no vinculadas a atención, y también, como les mostraba en el slide anterior, infecciones agudas durante este periodo que no han sido diagnosticadas y tratadas y que son las que más transmisión producen. Por lo tanto, todos estos factores van a desembocar en un aumento de la carga viral comunitaria. A eso hay que agregarle el segundo eslabón de esta cadena, que es la transmisión, que está dada, como todos sabemos, principalmente en Latinoamérica, por conductas sexuales de riesgo, y ya conversamos que las conductas sexuales de riesgo durante el confinamiento se han mantenido. No en todas las personas viviendo con VIH, pero sí en un porcentaje importante de personas. Entonces, ya tenemos un aumento de la carga viral comunitaria y la mantención del mecanismo de transmisión. Y por otro lado, el tercer elemento, que son las medidas preventivas para que la persona VIH negativa no adquiera el VIH. Y acá tenemos menos acceso a testeo y consejería, con modificaciones de conducta, de esto se va a hablar largamente mañana, lo que ya les mostré, menos percepción de riesgo, menos inicio de PrEP, y por otro lado interrupciones de PrEP. En Latinoamérica el acceso a la profilaxis por exposición no ocupacional también es muy heterogénea y limitada en nuestros países, y no me quiero referir porque la verdad es que antes del confinamiento ya el condón era una estrategia que no por no ser operativa, sino que por el mal uso había significado todo este aumento en el número de personas, de nuevas infecciones y de personas viviendo con VIH, y no considero muy probable que bruscamente o milagrosamente el uso del condón durante el confinamiento vaya a tener un cambio sustancial. Por lo tanto, se está dando esta situación en la cual un aumento de la carga viral comunitaria, la mantención de las conductas de riesgo y una reducción importante de las estrategias preventivas puede significar claramente, a lo mejor no el 2021, pero el 2022, veamos un rebote
de las infecciones, de los casos nuevos VIH, y también que durante los meses que vienen veamos un aumento en el número de personas que ingresan con enfermedad avanzada a control. Esto es el final. Quería despedirme con esta foto maravillosa de la última vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con todo el grupo latinoamericano. Esto corresponde al segundo Improving Standard, en que nos acompañó el doctor Bosniak, el doctor Ion, que nuevamente nos van a acompañar este año. Los quiero dejar invitados al tercer Improving Standard, que se va a realizar online. Ya en las próximas presentaciones les voy a mostrar la fecha. En todo caso les anticipo que es 17, 18 y 19 de diciembre, y los quiero dejar invitados también para fines de noviembre para un encuentro del taller latinoamericano en que precisamente analizaremos en profundidad las implicancias del COVID en el VIH en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beltrán, por tan excelente charla. Lo que nos ha contado esboza los impactos negativos que ha tenido la pandemia actualmente sobre todas las esferas de la sociedad. Es muy interesante conocer todos los datos epidemiológicos para saber la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. ¿Ustedes ya están contemplando algunas estrategias preparándose para el post-COVID de todo lo que nos ha comentado? En población no VIH ya se habla de todas estas situaciones de fibrosis pulmonar, de depresión, de rehabilitación cardiopulmonar. Me gustaría saber si ustedes en su país están contemplando algunos programas especiales para pacientes con VIH en el post-COVID. Sí, bueno, la verdad es que no ha habido un instructivo ministerial respecto de una modificación del modelo de atención VIH. Ha habido algunas recomendaciones como generales de reiniciar la atención, porque la realidad en nuestro país fue que durante 4 meses todo lo que era atención ambulatoria, primaria o incluso secundaria se llevó a cero, excepto situaciones de emergencia, pero todos los niveles primario, secundario y terciario, por cierto, también, de nuestro país estuvo dedicado 100% a COVID. Entonces, ha habido algunos instructivos para retomar algunas atenciones, por ejemplo, cirugías programadas que se llevaron a cero, screening de cáncer, también para empezar con los planes de testeo VIH, que todo eso estuvo interrumpido. Pero no ha habido directrices concretas respecto del modelo de atención de los pacientes en términos de la frecuencia de visitas, de control de exámenes, la incorporación de la telemedicina como parte de la atención integral de estos pacientes. Y eso ha significado que los centros de atención hemos tomado las iniciativas en forma individual. Y nosotros estamos haciendo muchos centros de atención, no todos, pero muchos centros de atención, rediseñando el modelo, alternando telemedicina con atenciones presenciales, haciendo una toma de exámenes de control, de rutina, sin visita médica, digamos, y después la visita médica junto con los exámenes. Modificación en la dispensación de medicamentos, con dispensaciones por periodos un poco más largos, y la incorporación de la consulta de emergencia. Pero esto, le insisto, corresponde a iniciativas locales que están dadas por la necesidad, pues seguimos todos nosotros con un número muy importante de nuestras horas médicas dedicadas a la atención hospitalaria. Esto no ha terminado, ni mucho menos. Y por lo tanto nuestras horas para atención ambulatoria han disminuido. Estamos a la espera de que surjan directrices generales. Nosotros ya retomamos los inicios de PrEP y las continuidades de PrEP. Y bueno, y el resto es la atención de los pacientes que, como les mostraba, ya nos están llegando con enfermedades avanzadas. Doctor Beltrán, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en las próximas sesiones del Congreso. Que esté muy bien. En 3 horas más. Un abrazo a los amigos colombianos. Un gusto estar con